Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a hablar hoy día sobre la prosa y el verso, parte 3, pero en esta ocasión ahora nos vamos a centrar en la prosa. Vamos a hacer una pequeña introducción de su concepto como primera diapositiva. ¿Qué es la prosa? La prosa es la forma de lenguaje escrito que la cual se va a diferenciar del verso. El verso decíamos que era de forma especial porque hablamos de lo que era la rima, ¿no? Y hablamos lo que era la musicalidad. En el caso de la prosa ya es un tipo de lenguaje de forma escrita que va a carecer de la métrica y la repetición poética. Tampoco va a tener una rima. La prosa va a consistir en una forma específica de lectura, en la cual se va a plasmar ideas tras una y otra de un modo consecutivo, ¿no? De forma coherente, ordenada y lógica. La forma de esas oraciones se van a dar en párrafos en lugar de los versos, ¿no? Que son estrofas. La prosa se va a construir por medio de lo que son párrafos, ¿sí? Y oraciones y párrafos. A diferencia del verso, pues se va a dar pues, a través de las estrofas, ¿no? De la poesía. Entonces ahí estamos viendo dos puntos diferentes. Mientras en lo que es el verso es musical, es más rítmico, es un lenguaje más poético, de forma especial, que la cual se va a dar en forma de estrofas. La prosa va a ser al contrario, ¿no? Se va a dar de forma escrito, a base de oraciones y párrafos, y su lenguaje va a ser más específico y coherente. Tenemos sus características de la prosa. La primera, se dice que no se encuentra sujeta a lo que son condiciones determinadas del ritmo o la métrica, ¿no? Esa es la primera característica. No tiene ritmo, no tiene métrica. Otra característica es que se define por la oposición al verso, es decir, es opuesto, no es verso. Es decir, carece de lo que son las figuras literarias. Por ejemplo, todo lo que vendría siendo las repeticiones, las figuras como por ejemplo el simbolismo que tiene estas poesías. La prosa no lo va a tener. También puede ser de forma oral o escrita y no está sujeta a versificaciones, es decir, a los versos, que en la cual tiene modificaciones, como yo les había enseñado, ¿no? Que dentro del verso existe la métrica y también existe una determinada descomposición dentro de ella. También tiene un cuidado en cuanto a la organización sintáctica y busca la cadencia por medio de pausas. Entonces aquí lo que es la prosa, aquí sí se ve bastante lo que es el lenguaje que se utiliza. Aquí no se va a modificar nada, o sea, me refiero a que como en el verso sí lo hay, en cambio aquí no lo tiene, porque es más narrativo. Posee una equilibrada distribución de los acentos, o sea, aquí mientras que en el verso los acentos se van a modificar, van a ser alterados, aquí en
la prosa ya no, porque estamos hablando de un tipo de texto más construido. Tenemos también, necesita, a pesar de no ser tan formal, de una adecuada cadencia y organización sintáctica. Yo le decía que en la literatura un texto narrativo también se puede alterar un poco, porque estamos hablando de expresiones irreales. Sin embargo, se dice que no voy a escribir por escribirlo, sino tengo que respetar los puntos, las comas y todos esos signos que ayudan a que un texto narrativo o literario en este caso tenga sentido. Utiliza mayormente un lenguaje culto, con gran riqueza de vocabulario. También eso es otra característica de esos tipos de textos en prosa. La función poética del lenguaje también es usada para poder darle una mayor belleza. Claro, entonces es importante de que la función poética del lenguaje también es usada aquí. O sea, estamos hablando de que hay una alteración en los hechos. De repente le damos vida a algo irreal, ahí está la función poética. Como ya les había explicado la función poética, lo que significaba, ¿no? Que era poder darle belleza a un texto literario. Los recursos lingüísticos y las figuras, lo que son retóricas, se utilizan con el objetivo de darle más fuerza y belleza al texto. Claro, por ejemplo, está el reconto, también tenemos el flashback y todos esos recursos lingüísticos en la literatura valen dentro de la prosa. Es la forma más natural que existe para poder expresarse. Claro, por lo mismo que se requiere un lenguaje o un vocabulario oculto, aquí sí se va a utilizar lo que es la formalidad, es decir, a diferencia del verso. En el verso no es formal, en el verso es expresivo. Aquí también es expresivo, pero está dentro de lo formal. Es más, es una forma de expresar o narrar un hecho de una forma más culta, por lo mismo que utiliza un vocabulario determinado. También tenemos los tipos de prosa. El primero es la prosa coloquial. La prosa coloquial es aquella que expresa en una forma oral y se trata de un discurso que no necesita mucha elaboración. Por ejemplo, yo escribo un poema con un lenguaje muy básico, por ejemplo, con nuestro lenguaje. Ese es un lenguaje coloquial en prosa. Esa es una prosa coloquial. O sea, yo lo escribo normal, o sea, con un lenguaje básico. No necesito mucho adorno. La prosa poética, aquí sí también va a haber, ya es un poquito más elaborado. Dice que es la que va a usar para poder expresar o transmitir como ella emociones y sentimientos a través de una prosa llena de belleza. En ella se va a combinar elementos como la métrica y la rima, que hacen de esta prosa algo hermoso que se puede expresar de forma oral o escrita. Me van a decir, Miss, pero si usted está diciendo de que no existe una métrica y una rima. No, pero en la prosa hay una excepción en la cual sí se va a necesitar un poco de musicalidad. Por ejemplo, cuando dentro de un texto vamos a expresar de forma mucho más adornada. Entonces ya eso es una prosa poética. En las clases yo les voy a traer un ejemplo para que más o menos se den cuenta de cuando hablamos de una prosa poética. Y también tenemos lo que es la prosa elaborada no literaria. Se trata de un concepto de prosa que se pueden incluir otros tipos de prosas, sin importar qué tan complejas o sencillas sean. Se hace, sin embargo, que se tomen en cuenta aquellas que fueron creadas sin intenciones literarias de por medio. Por ejemplo, yo puedo utilizar un texto literal, es decir, un texto más formal, en el caso de no ser literario, dentro de una prosa
que la puedo combinar. O por ejemplo, la prosa coloquial yo la puedo incluir aquí. De repente yo puedo mezclar un vocabulario coloquial con más culto o literario. En este caso, como le dije, la prosa poética. Entonces hay una combinación. Por ejemplo, cuando nosotros hemos leído un cuento en la cual hay una especie de rimas. Yo, por ejemplo, les había enviado, les había hecho en la primera clase de literatura, les había dado un texto que tenía una rima. ¿Se dan cuenta? De eso estamos hablando de una prosa poética. Ese es un texto que tiene un poco de musicalidad porque narra un hecho a manera de una rima. Entonces ahí estamos dándole ahí estamos hablando de una prosa poética. Y ahora, si hablamos de una prosa elaborada, no literaria, estamos mezclando todos esos elementos. Entonces yo puedo dentro de una prosa contar una historia con un lenguaje más coloquial, o también puedo mezclar otro tipo de lenguaje más formal, o también puedo utilizar textos que no son informativos pero los traslado a la literatura, es decir, los transformo por medio de las figuras literarias. Ahí estamos hablando de la literatura elaborada no literaria, porque sale de otras, es una mezcla de diferentes elementos. Y eso hace de que la prosa a veces sea literaria, o sea, no literaria del todo, porque es una mezcla de todo un conjunto de elementos. Y por último, tenemos la prosa elaborada literaria. Aquí sí es literaria. Este tipo de prosa va a comprender en la cual se consideran prosas artísticas, teatrales, narrativas o poéticas. Son las que hacen que toda la intención, usando todos los recursos literarios, puedan quedar bien hechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo en lo que son los guiones teatrales, ahí encontramos una prosa elaborada literaria. ¿Por qué? Porque los guiones teatrales es un arte de las palabras que en la cual expresan otra forma o otro tipo de contexto comunicativo. Algunos de nosotros de repente hemos visto un teatro o hemos ido al teatro y hemos visto cómo cuentan la historia de algo y lo interpretan. Entonces, ese tipo de prosa ya escrito, es literario, es ya elaborado de forma literaria. Entonces ahí estamos hablando de una prosa literaria. Y también están los narrativos o también los poéticos, que como les dije, ¿no? Dentro de un texto podemos encontrar el contenido un poquito más a base de rimas. También existen textos en prosa que tienen esa característica, ¿ya? Entonces, esos son esos son todos los tipos de prosa que nosotros encontramos dentro de la literatura. Entonces es un poquito confuso, sí, pero hay que tener bastante cuidado al momento de estudiarlas porque hay una mezcla de todo. También se incluye lo que es la rima y la musicalidad, pero a base de narración. Esa es la diferencia con el verso. En el verso es más contado, es más expresivo. Aquí yo lo voy a dramatizar con sentimiento, voy a declamar. En cambio, en la prosa, la rima es diferente porque se hace a base de texto. Entonces, esa es la diferencia en la rima, utilizando la rima dentro de una prosa. Eso ha sido todo, chicos, el tema de la prosa. Espero que les haya quedado claro.
Y ya saben, en clases virtuales ya vamos a ver ejemplos de cada tipo de prosa para que puedan entender mejor este, los tipos de prosa, ¿no? Bien chicos, ahí nos quedamos. Gracias.